contra lo que está desencadenando la respuesta. Es decir, el paso siguiente es la activación del linfocito. Ok, ahí te recapitulo la pregunta. En el caso de los linfocitos de memoria, obviamente ya no estamos frente a un linfocito lítico, sino un linfocito efector de memoria. Es decir, es un linfocito que por sí solo puede coordinar una respuesta con los demás mecanismos efectores, ¿vale? Pero al ser de memoria, él necesita irse a dormir un tiempo, de vez en cuando se reactiva, prolifera y salen efectores hacia la periferia. Y otra vez se vuelve a abrir. Eso hace que durante mucho tiempo, décadas incluso, nosotros podamos tener una respuesta, una memoria celular durante bastante tiempo. Y con una muestra de sangre que se ve cargó linfocitos de reactivos o específicos, por decirlo así, a este antígeno o a este patógeno. Y es por eso. Porque los de memoria, aunque son poquitos en cantidad, ellos constantemente están proliferando y liberan a circulación. Y se van a los sitios, son como unos vigías, unos vigilantes. ¿Qué pasa si no encuentran el agente patógeno? Porque no me he expuesto nuevamente. Pues se mueren. Porque uno de los principales estímulos de supervivencia es la presencia del antígeno al que son específicos. Entonces se mueren. Ahora, la memoria utiliza otros estímulos de supervivencia que lo que hacen es que entra en un estado de senescencia, es decir, se duerme y puede disminuir su metabolismo y puede durar más tiempo. Con la vejez, el proceso cambia. Ya comenzamos a perder esos linfocitos de memoria, comenzamos a perder esa capacidad de proliferación y por lo tanto de producción de nuevas células. Por eso las personas de tercera edad tienden a ser más susceptibles del proceso de infección. Funciona de esa manera. ¿Vale? ¿Estamos claros ahí? Chicos, empecemos. Dime. ¿La clonación hace parte de la diferenciación? La clonación hace parte de la proliferación o división de esa clona, de ese linfocito. ¿Okay? De un solo linfocito se van a dividir, o sea, ese linfocito se va a dividir y va a proliferar, generando nuevas clonas de ese mismo linfocito. Luego, de los que se dividen o proliferan, se diferencian. ¿Vale? Entonces hay una predilección para la diferenciación. Eso lo verán cuando, no sé si está contigo, la clase de activación y diferenciación de linfocitos. ¿Vale? Bien, chicos, empecemos. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, ahí tienen el QR para que se vayan conectando. Hoy las preguntas están al final, a ver cómo estamos de memoria, para que sepan. Bien, hoy quiero que hagan un ejercicio mental. Retrocedan a la primera clase que nosotros vimos. ¿Okay? ¿Por qué digo retrocedan? Porque vamos a regresar al momento en el que los linfocitos T y B, que son nuestros protagonistas, van a madurar. ¿Okay? Algo les mencioné yo en la primera clase, a ver si de pronto alguien se acuerda, dónde se producen inicialmente los linfocitos. No estoy especificando cuál. Médula ósea. Muy bien. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un proceso que es la hematopoiesis. Bien. Sin embargo, cuando hablamos de maduración, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si yo estoy diciendo, mira, hablamos de maduración del linfocito T y maduración del linfocito B, ¿qué se acuerdan que les dije en ese momento? ¿Ok? Uno, bien, ocurre en otro sitio, ahorita especificamos cuál, pero hay otro concepto que es el pilar de la maduración linfocitaria. No, la expresión de su receptor. ¿Okay? Esa es la base de la clase de hoy. En el caso del linfocito T, vamos a generar un paso a paso hasta que el linfocito T o el linfocito B lleguen a expresar un receptor, ya sea TCR o PCR, un receptor funcional hasta llegar a una célula
madura. Recuerden que las células maduras son células vírgenes, ¿vale? Recuerden que les mencionaba células naive, es decir, son maduras, están, digamos, listas para trabajar, sin embargo, nunca han entrado en contacto con un antígeno al que ellas son específicas o que su receptor es específico, ¿ok? Entonces, esa es la base del día de hoy. Vamos a hablar sobre la maduración de los linfocitos T y B y qué procesos ocurren en ellos, ¿verdad? Que son fundamentales y que nos pueden explicar un poco por qué tenemos la respuesta inmune que tenemos, por qué generamos respuesta adaptativa, por qué no generamos respuesta adaptativa y demás, ¿vale? Bien, objetivos de aprendizaje: identificar los microambientes, timo y médula, donde suceden estas etapas de desarrollo y maduración, reconocer los cambios de expresión del TCR y del PCR y conocer la importancia y las bases de la selección positiva y selección negativa. ¿Okay? La maduración es fundamental porque eso depende si nosotros llegamos a desarrollar enfermedades o no. ¿Okay? Entonces, recordemos un poco. Los órganos linfoides se pueden organizar en dos compartimientos, un compartimento central y un compartimento periférico. Recuerden que en el compartimento central estos procesos de maduración celular dependen de estímulos endógenos, ¿ok? Mientras que en los compartimientos periféricos, lo que serían los ganglios, vasos y tejido linfoide asociado a mucosas, lo que podría considerarse como maduración o proliferación, para ser más específicos, o diferenciación del linfocito T o B, depende de antígenos, ¿ok? O sea, en los compartimientos centrales, lo que sería médula y timo, corresponden a procesos de maduración, o sea, ahí se me originan las dos células, las dos poblaciones celulares, y van a madurar hasta obtener su TCR o BCR respectivamente. ¿Okay? En cambio, lo que ocurre en los ganglios, lo que ocurre en el vaso, lo que ocurre en los tejidos linfoides asociados a mucosas, ya depende de cómo me expongo o cómo expongo mi sistema inmunológico al ambiente. Y si me infecto, me contagio de un virus, hongo, bacteria, parásito. Es decir, ahí va a depender de un antígeno en particular. En ese orden de ideas vale la pena recalcar que todo el proceso ocurre en médula y de ahí vamos a obtener un progenitor linfoide común. Ese progenitor linfoide común es el que va a dar origen entonces a esa línea de linfocitos T y línea de linfocitos B. Y aquí ocurre algo particular. En el caso del linfocito T, ese precursor del linfocito T va a migrar al timo. Y ahora que veamos en el transcurso de la clase, vamos a encontrar que hay una serie de pasos y por lo tanto una serie de procesos que ocurren interno a esas células, para llegar a lo que nosotros conocemos como un linfocito T CD4 maduro o CD8 maduro. Pero miren aquí en este caso, por ejemplo, en el caso del CD4, también podemos diferenciarlo, o podemos discriminar si es virgen o no. ¿Por qué? Lo que hablábamos ahorita al principio de la clase. Cuando el linfocito T se activa y prolifera en la periferia en presencia de un antígeno, ¿verdad? Él va a activarse, va a proliferar y se van a diferenciar esas células en perfiles o en subpoblaciones. Esas subpoblaciones son TH1, 2, 17, T reguladora, entre otras. Cada una de ellas está especializada a un tipo de respuesta y a utilizar ciertos mecanismos efectores particulares. ¿Okay? Para el caso del CD8 es más difícil poderlos diferenciar, puesto que estos no se diferencian en sus poblaciones. Simplemente tengo un CD8 naive, maduro pero naive, o un linfocito CD8 efector. Es decir, ya se activó y está ejecutando su función de citotoxicidad. Ahí estamos bastante claros, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa con linfocito B? Con linfocito B, su maduración ocurre a nivel de médula, sin embargo, ya esa última partecita, ¿verdad? Como que esa última prueba, ese último examen, tiende a hacerlo en la periferia y el órgano predilecto es el vaso. No exclusivo de vaso, puede ocurrir también en ganglio, puede ocurrir también en tejido linfoide asociado a mucosa.
¿Con qué propósito? Con el propósito de refinar ese BCR, que a la hora de la verdad es un anticuerpo de membrana. ¿Ok? Entonces, en resumen, ambas poblaciones celulares ocurren o se presentan eh, a nivel de médula. Maduración del linfocito T ocurre a nivel de timo y maduración del linfocito B ocurre a nivel de médula, y una pequeña porción, ojo, no todos los linfocitos B pasan por esta parte, pero no, esa última parte sería a nivel de la periferia, vasos, ganglios o tejidos linfodensos. ¿Okay? En ese orden de ideas, los tejidos secundarios, ¿verdad? O los compartimientos periféricos, que también se le conoce, ganglios, vasos, tejidos linfoides, son sitios más de carácter efector. Es decir, es allí donde ellos se van a probar, donde ellos van a testearse. ¿Y será que en ese sitio soy capaz de activarme en presencia del antígeno que ingresa al cuerpo? Sí, no. Vamos a estar repletos de linfocitos T o de clonas de linfocitos T o B con una especificidad muy variable a antígenos presentes en la naturaleza. Muchos de ellos pueden que terminen en apoptosis porque no tienen el estímulo, que en este caso sería el antígeno o el agente patógeno al cual son específicos, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Bien, en el caso del linfocito T, es un linfocito que obviamente sabemos que madura en el timo, se caracteriza porque su receptor está constituido por dos cadenas, cadena alfa, cadena beta, eso ahorita se lo voy a mencionar, y este concepto lo vimos el día de que vimos clase, el lunes o el martes, el lunes. Recordemos que tenemos dos tipos, linfocito TCD4 y linfocito TCD8, ¿verdad? Y hay una complementariedad, linfocito TCD4 solo, recuerden eso, solo reconoce antígenos presentados por MHC clase 2. Y en el caso del linfocito TCD8 reconoce solo antígenos presentados por MHC clase 1. Que quede claro, esto es la base de la activación de la respuesta adaptativa, ¿verdad? Recordemos que eso depende de, uno, reconocimiento del TCR sobre el MHC y también reconocimiento del CD4 o del CD8 sobre el mismo MHC. ¿Ya? Ahí viene la complementación. Si lo miramos por proporción, ¿verdad? Vamos a tener 2 veces la cantidad de linfocitos TCD4 a una parte por CD8. ¿Por qué creen eso? Por algo será, ¿no? ¿Por qué tenemos 2 veces la cantidad de CD4 que de CD8? Tiene que ver un poco de lo que hablamos ayer. Bueno, hablamos la que otro lado. Necesitamos CD4 porque ellos son los operadores. Bien, en realidad los CD4 son los jefes, son como los generales, ¿verdad? Si estamos en una guerra, el general es lo más alto que hay, es quien toma la decisión final y es quien coordina, ¿cierto? Ahora bien, recordemos que los CD8 reconocen por MHC clase 1, lo que quiere decir que reconocen antígenos intracelulares. Y si miramos antígenos intracelulares, en su mayoría serían virus, uno que otra bacteria, alguno que otro protozoo y neoplasias. En cambio, el CD4 reconoce por MHC clase 2 y por lo tanto antígenos extracelulares. O sea, ahí metemos en una misma bolsa bacterias, hongos, parásitos, cuerpos extraños que si metan todo lo que sea es por ahí. Entonces por eso tenemos una mayor cantidad de CD4 que de CD8. ¿Estamos claros? Bien. Si nosotros miramos morfológicamente, se ve así, una célula redondita, un núcleo bastante grande. ¿Por qué creen que la proporción del núcleo con el citoplasma es así? Identificar cuál es el núcleo, ¿verdad? Yo hago la pregunta, porque está de más. ¿Por qué creen que el núcleo es tan grande? ¿Qué característica tendría una célula si se encarga de estar produciendo y secretando moléculas o proteínas? ¿Cómo? A ver, Tiene que ver algo con la cromatina y cómo está dispuesto su material genético, pero no tanto por la producción de moléculas. Por ahí arriba alguien. porque su cromatina es laxa, desarrollada, Ajá. lo que hace que es
Van de ahí. Ok, bien, pero ojo, el linfocito T, a diferencia del B, el linfocito T está para coordinar. O sea que la expresión y la secreción de citoquinas o mediadores es relativamente baja, ¿vale? Muy diferente al linfocito B, que tiene más citoplasma y que luego se diferencia en célula plasmática. ¿Por qué? Porque en el caso de la célula plasmática sí va a producir proteínas, en este caso anticuerpos, y en gran cantidad. O sea, es una fábrica de producción de proteínas. En cambio, el linfocito T no. Ahora bien, como es una célula que después de activarse entra en estado de proliferación o división celular, necesita tener mayor capacidad de división. De un solo linfocito T que se activa, se pueden generar hasta 5.000 células nuevas, o sea, 5.000 clonas, y lo curioso es que esas 5.000 son exactamente iguales a la que originó el proceso. Entonces, si yo antes tenía un solo linfocito T específico a este agente patógeno, ahora voy a tener 5.000 específicos a este señor, ¿vale? Bien, en ese sentido, como él coordina, tenemos que encontrar o explicar la forma de por qué la respuesta a bacterias es un tanto diferente a la de virus y un tanto diferente, así en términos generales, un tanto diferente para cada uno de los tipos de agentes patógenos, ¿verdad? Y eso se debe a esa capacidad de diferenciación, que era lo que les mencionaba ahorita, que son los llamados perfiles, TH1, 2, 17. Si nosotros miramos un extendido, vamos a ver todos los linfocitos así, ¿vale? De hecho, el linfocito naive versus el linfocito efector, el que ya se activó, es muy, pero muy leve la diferencia. Tú vas a verlo prácticamente en el tamaño de la célula, aumenta un poco más ese tamaño celular, pero no es fácil hacerlo. Entonces se utilizan técnicas de citometría de flujo para poder identificar marcadores específicos en su membrana o en su interior para poder decir, ah, mira, esto es un linfocito T efector de perfil TH1, 2, 17 o T regulador. ¿Okay? Cada uno de esos tiene una función diferente, lo verán en una siguiente clase. Para el caso del linfocito B, el linfocito B tiene una mayor capacidad de producción de proteínas y secreción de proteínas. ¿Por qué? Porque él va a producir anticuerpos. La ventaja de los anticuerpos es que les puede servir como BCR, o receptor de membrana. Eso quiere decir que vamos a encontrar dos versiones de los anticuerpos: la versión secretada, la que está en circulación, y la versión de receptor de membrana. De los diferentes tipos de anticuerpos que nosotros, los humanos, podemos producir, dos de ellos son considerados receptores. Por ejemplo, IgM y IgD. Esos son los receptores principales. ¿Okay? Sin embargo, a medida que la respuesta va evolucionando y va avanzando, estos linfocitos B tienen la capacidad de hacer algo que se llama cambio de clase o switching class, lo pueden encontrar en algunos libros de esa manera, ¿verdad? Donde cambia la cadena pesada del anticuerpo y a la vez también hay otro proceso que se llama mejoramiento de la afinidad, lo que aumenta la afinidad de ese tipo de anticuerpos que produce. Entonces, eso explica por qué cada vez que nosotros nos exponemos, la abuela tiene razón y dice, deja que el niño juegue para que coja anticuerpos. Sí, voy a coger anticuerpos, pero entre yo más juegue, entre yo más me exponga, cada vez voy a tener clonas con mejor afinidad e incluso mayor diversidad de anticuerpos. Es decir, voy a terminar generando inmunoglobulina G, inmunoglobulina E o incluso inmunoglobulina A específica al mismo antígeno o al mismo agente patógeno. ¿Okay? En el caso del linfocito B, tiene entre 1.5 y 3 por 10 a la 5. ¿Eso cuánto sería? Por ejemplo, 3 por 10 a la 5, eso en números naturales, ¿cuánto sería? 3 millones. No, 300.000, ¿verdad? Tiene alrededor de unos 300.000 anticuerpos de membrana en su superficie. Aunque él tiene la capacidad de producir anticuerpos, no es una célula secretora de anticuerpos. Para que secrete anticuerpos tiene que activarse, eso es otra clase, tiene que activarse, y esas que se activan proliferan, al igual que el linfocito T,
pero en este caso se diferencian, es decir, evolucionan a célula plasmática. Si nosotros miramos la célula plasmática, tiene una mayor presencia o mayor espacio en el citosol, mayor cantidad de retículo endoplasmático y aparato de Golgi. ¿Por qué? Porque vamos a producir grandes cantidades de anticuerpos. ¿Cuánto? Alrededor de 1000 moléculas de anticuerpos por segundo. Les hago una pregunta capciosa. ¿Por qué entonces un solo linfocito B, o mejor dicho, por qué una sola célula plasmática puede llegar a producir, o con qué propósito, llegar a producir 1000 anticuerpos por segundo? ¿Por qué será? La naturaleza es muy sabia. ¿Por qué será que una sola célula plasmática produce 1000 anticuerpos? Ahora imagínate, si de un solo linfocito B se pueden dividirse y generar 5000 células nuevas, ahora esas 5000 se diferencian en células plasmáticas, cada una produciendo 1000 anticuerpos por segundo. Tendríamos millones y millones de anticuerpos circulantes en sangre. De hecho, los tenemos. ¿Con qué propósito? Aumentar la probabilidad de que se capte ese antígeno, o sea, de que se marque el antígeno. Perfecto. ¿Por qué? Si nosotros miramos la capacidad de replicación de las bacterias o la capacidad de replicación de los virus, esto es muchísimo mayor a la capacidad de activación y división celular de los linfocitos T y B. Le estoy diciendo, oye, el proceso de presentación antigénica, de encontrar un linfocito T que sea específico a este antígeno, es probabilísticamente hablando, o sea, es prácticamente al azar. Es posible que lo encuentre, es posible que no lo encuentre. Y las probabilidades, bueno, ocurren, son probabilidades. Pero mientras eso pasa, la bacteria que entró, prolifera. Mientras eso pasa, el virus que infectó alguna célula de nuestro cuerpo está replicándose. Y cuando vienes a ver, tienes millones y millones de bacterias o agentes patógenos invadiendo tu organismo. Entonces, una forma de contrarrestar rápidamente es producir anticuerpos. Aunque la capacidad de división celular del linfocito T y B es menor frente a la de los agentes patógenos, la capacidad de producción de anticuerpos es mayor, es más alta. Entonces, si tienes 5000 células plasmáticas específicas a esto, multiplica de 1000 por 5000 por segundo, ahora por 60 segundos, y así vas a encontrar una gran cantidad de producción de anticuerpos. Con eso, con que hey, tengo millones y millones de anticuerpos, salen a circulación, entran a los tejidos, por lo tanto me identifican y me sonizan el antígeno. ¿Y qué va a pasar después? Ya está etiquetado, ya está ozonizado. ¿Qué pasa después? Fagocitosis por parte del macrófago o activación del complemento. Por eso es una gran ayuda a la producción de anticuerpos. Por eso muchas de las vacunas están, bueno, hay tecnologías de vacunas que están dirigidas a producir principalmente, cuidado, una respuesta humoral para generar gran cantidad de anticuerpos dirigidos a ese agente patógeno. ¿Hasta ahí estamos claros? Yo creo que sí, ¿vale? Bien, normalmente el primer anticuerpo que se produce es el que se utiliza como receptor de membrana o SR, que es el IgM. Pero pasa algo particular. Lo menciono rápidamente porque eso es tema de la otra clase de activación del linfocito B, y es que los linfocitos B tienen la capacidad de activarse de dos formas. Una en la que depende del linfocito T y otra en la que no depende del linfocito T. A la primera se le llama T dependiente y a la segunda T independiente. ¿Y qué es lo que hace o qué es lo que determina que él tome una vía o la otra? El tipo de antígeno que esté reconociendo. Si el antígeno es una proteína, o si el antígeno es proteico, o sea, algo muy similar a lo que ocurre con el linfocito T, él se va a activar de forma T dependiente. En ese orden de ideas, él lo que va a hacer es internalizar, procesar, lo que vimos en la clase pasada, y buscar al linfocito T específico a ese antígeno y presentárselo. ¿Ok? Eso conlleva a que uno está presentando, ¿verdad?, el antígeno,
No necesariamente tiene que ser un linfocito T virgen, puede ser un linfocito T efector, o sea que ya previamente se haya activado por una célula dendrítica, puede ser, pero él lo hace con la finalidad de poderse activar. El linfocito T le va a dar ciertas citoquinas para que él se active, prolifere y se diferencie en célula plasmática. Sí, pero ¿qué es lo diferente? Se va a activar y diferenciar en célula plasmática de vida larga, la cual tiene una característica: va a durar más tiempo, se puede terminar en un linfocito B de memoria y va a hacer un cambio de clase, es decir, va a cambiar el tipo de anticuerpo que produce normalmente. En vez de producir IgM, va a producir IgG. Por eso la inmunoglobulina G se considera un marcador de memoria. Es decir, si yo me tomo una muestra de sangre ahora, evalúo inmunoglobulina G frente a hepatitis B, por ejemplo, y me sale positiva, lo que me está indicando es que en algún momento de mi vida yo me expuse al virus y por lo tanto generé una respuesta humoral dirigida contra el virus. ¿Ok? Bien. Por otra parte, si el tipo de antígeno no es una proteína, pero no tiene que terminar la idea. Si, por otra parte, si el antígeno no es una proteína, o sea, un carbohidrato, un lípido, lo que sea, el linfocito B lo reconoce, ¿verdad? Pero no lo va a procesar, simplemente transmite señales y con esa transmisión de señales él se va a activar, ¿vale? Obviamente dice hay una serie de procesos, pero al activarse también prolifera, se diferencia en célula plasmática, pero de vida corta. Cuando me refiero a vida corta es que va a vivir ¿cuánto tiempo? Mientras el agente patógeno esté. El agente patógeno desaparece del cuerpo, esas células plasmáticas desaparecen, mueren y hasta ahí llegó. ¿Generó memoria? No generó memoria. ¿Qué tipo de anticuerpos producen? El que él ya sabe producir, IgM. ¿Vale? ¿Estamos claros ahí? El tipo de antígeno es digamos, la base de los dos procesos. Si el antígeno es una proteína, el linfocito B captura, procesa y presenta, o sea, hace las veces de una célula presentadora, con la finalidad de activarse, proliferar, diferenciarse en célula plasmática de vida larga, generar memoria inmunológica y producir anticuerpos de tipo G. Cuando no es una proteína, él va a reconocerlo, no va a procesarlo, simplemente se va a activar, se activa, prolifera y se diferencia en célula plasmática de vida corta, es decir, una respuesta primaria. Es muy rápida. ¿Por qué? Porque te va a producir anticuerpos rapidito, pero van a durar mientras esté el proceso infeccioso. Entonces, si yo me tomo una muestra de sangre y evalúo IgM e IgG, ¿verdad? No sé si de pronto ustedes se acuerdan en época de pandemia, antes que saliera la vacuna, había unas pruebas rápidas donde te usabas y te mostraban, y si me salía una rayita en IgM significaba que tenía el proceso infeccioso activo. Si me salía la rayita en IgG significa que me dio el proceso, pero ahora no tengo la enfermedad, tengo en la memoria. Pero si me salen los dos significa que estoy terminando un proceso infeccioso o estoy en un proceso infeccioso, pero ya previamente yo produje IgG anteriormente. ¿Ok? Vale. ¿Preguntas? ¿Cómo vamos? Por allá me levantaron. Sí. Es posible por el tipo de antígeno que se esté reconociendo. Pero, digamos, es posible, aunque lo que ocurre normalmente es que entre tú más te expongas a ese, y no me refiero al número de veces, sino también a la carga viral o a la carga bacteriana o la bacteriemia que tú tengas en el momento. Recuerda que cada bacteria es una exposición a la hora, ¿verdad? O sea, si tú tienes 100 millones de bacterias en tu cuerpo, son 100 millones de exposiciones e interacciones del linfocito B frente a esas bacterias. Entonces, uno de ellos terminará reconociendo proteínas o antígenos proteicos. O sea, esa clona es la que va a terminar dirigiendo el cambio hacia IgG. ¿Vale? Bien. Listo. Entonces, recuerden, proceso de maduración,
lo que queremos es producir nuestro receptor, linfocito T, linfocito B, su respectivo receptor. ¿Okay? ¿De qué depende esto? Depende de factores de transcripción. Ya eso está, digamos, genéticamente cuadrado, eso está programado. Hay una serie de factores de transcripción que se expresan. Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, en la célula madre pluripotencial se diferencia el progenitor linfoide común y cómo hace este progenitor para irse a prolinfocito B o a irse a prolinfocito T. Gracias a que acá en este ladito tengo este perfil de factores de transcripción, mientras que de este otro tengo este otro perfil de factores de transcripción. Y a medida que van pasando en esas etapas, obviamente van a aparecer nuevos protagonistas. No es mi interés que se los aprendan, porque a mí hasta ya se me olvidaron, ¿vale? Pero sí me interesa que ustedes identifiquen, mira, es que no se comparten los factores de transcripción. Y eso es lo que permite poder diferenciar la línea de los B de la línea de los T. Eso es importante, ¿ok? Bien, en ese orden de ideas, obviamente de este precursor se van a generar diferentes poblaciones, ¿ok? Que van a cumplir una función particular en nuestro sistema. Bien. En los estadios de maduración vale la pena recordar que hay una serie de procesos, entre esos selecciones negativas y positivas, los cuales van a permitir quedarnos con esos linfocitos T o B que no son autorreactivos. Imagínate, ¿y qué significa un linfocito T o B autorreactivo? Hombre, un linfocito que es capaz de reconocer mis antígenos o mis proteínas como extraños. ¿Eso es bueno? Si eso ocurre, se sientan las bases de las enfermedades autoinmunes. ¿Okay? Entonces, la idea es que estos procesos de selección negativa y positiva ocurran siempre y de forma, digamos, estandarizada para quedar con el menor número de linfocitos T o B autorreactivos. Sin embargo, el método no es del todo 100% efectivo. Se los pongo de la siguiente manera. Si yo les hago un examen con los temas que hemos visto hasta el momento, pero solamente les pregunto complejo, mérito, compatibilidad, puede que la mayoría lo gane. Pero aquí, ¿quién me asegura que ustedes en realidad sí saben de PRRs o cuál es el papel del TLR2 o cuál es el receptor que reconoce proteoglicanos? ¿Sí me va a entender? O sea, ustedes pueden pasar, claro, en una evaluación. Por cuestiones de azar, yo les tiré un determinado número de preguntas de un determinado número de temas. A lo mejor me sé 8 de las 10 preguntas, pero hay 2 que no me las sé. ¿Sí me va a entender? Y pasé, porque el sistema me lo permitió. Así también ocurre en el proceso. Pasé. Entonces, ese puñado, aunque poquito, de células que pasan por los procesos de selección, quedan allí latentes y pueden sobrevivir bajo ciertos estímulos de supervivencia, obviamente. Y cuando yo me pongo a un agente externo que gatille procesos de autorreactividad, se activa. ¿Vale? Ya eso lo veremos con autoinmunidad. Creo que no, autoinmunidad no la tiene. Bien. Listo. Entonces, de esto surge el concepto de tolerancia. ¿Se acuerdan? Al principio, la primera clase se los mencionaba. La tolerancia tiene que ver principalmente con el desarrollo y maduración de los LT y de los linfocitos B. ¿Por qué? Porque durante la maduración se determina el tipo de receptor y el tipo de especificidad que van a tener estos receptores. ¿Okay? Por lo tanto, la tolerancia puede ser central o periférica. Central, la que ocurre durante la maduración, ¿vale? Y la periférica, la que ocurre cuando nuestros linfocitos se entran en contacto con los antígenos del exterior, o lo que no es propio, ¿vale? Durante la respuesta normal. ¿Okay? Esto es importante porque durante la tolerancia central, aquel linfocito que no pase las pruebas de selección es eliminado. ¿Okay? Con una forma de filtrar y quedarnos con lo que sí funciona. ¿Vale?
En algunos casos, mientras que en la tolerancia periférica tiene que ver con las células o las poblaciones que regulan la respuesta. Siempre que veamos una respuesta inflamatoria, al final, ¿qué ocurre? Una regulación. Siempre que veamos una respuesta adaptativa, vamos a tener proliferación de células, pero al final, cuando ya el patógeno no está, hay una regulación, hay poblaciones que se encargan de eso. Algunos tejidos, ¿verdad? Se les aplica el concepto de secuestro antigénico, antígenos crípticos, como antígenos sepultados, ¿verdad? Que durante el desarrollo embrionario quedan aislados por tejido o cortezas o cápsulas, ¿verdad? Y quedan aislados del sistema inmune. Y por algún motivo, no sé, una injuria, laceración, se ponen estos antígenos y entonces nuestro sistema comienza a reconocerlos como extraños y a atacar. ¿Okay? Bien. Listo, esa fue la primera parte. Ahora sí hablemos del desarrollo del linfocito. ¿Preguntas? Bien. Listo. El paso a paso del desarrollo del linfocito T, sabemos que inicialmente tenemos célula madre que está ¿dónde? Médula. Tenemos un precursor del linfoide que da origen posteriormente al prolinfocito T. Este prolinfocito T, a nivel de su ADN, está haciendo una serie de modificaciones. Ahí es donde entran los factores de transcripción que les mencionaba ahorita, ¿verdad? Para que él pueda empezar a expresar cierto tipo de receptores en su superficie. Por ejemplo, aquí tengo uno que se llama c-KIT. El c-KIT es un marcador de proliferación. Es decir, ese prolinfocito T comienza a dividirse para generar nuevos linfocitos T. Y eso ya está ocurriendo ¿dónde? En el timo. O sea, salió hasta el timo. ¿Okay? No sé si ustedes se acuerdan, de la médula sale al timo, dirigido gracias al tipo de receptores de quimiosinas, ¿verdad? Que tienen ya estos linfocitos T, que solamente se van a dirigir hasta el timo. En ese punto ya tengo un primer marcador que es CD25 y CD44. El CD25 es un marcador de activación. Cuando está presente en la superficie de la célula me está indicando que la célula está activa, o sea, está funcional. En este sentido está activa porque está proliferando. ¿Bien? Por otra parte, él a nivel de su ADN comienza a generar una serie de procesos, que lo vamos a ver ahorita, que se llama recombinación BDJ. No se rompan la cabeza, ahorita se lo explico, pero ténganlo ahí. Esa recombinación BDJ es fundamental para poder expresar su receptor. Inicialmente hay una recombinación de la porción B y la porción D. Luego una recombinación con la porción J y la porción C. Ahora les explico eso. Pero en esta primera parte ya él expresa una parte de su receptor, o sea, una cadena. Y lo que se conoce como una protocadena o un precursor, para que el receptor, aunque es un precursor, esté estable en su superficie. ¿Cuál es la primera cadena? La cadena beta. En ese punto, miren que ya cambia, sigue en proliferación, o sea, sigue activo, pero ya comienza a perder cierto tipo de marcador, el CD44. El CD44 es propio de las células madre, o sea que ya empieza a perder esa capacidad proliferativa. Luego pasamos a una etapa donde es doblemente positivo. El doble positivo ya él expresa su receptor, cadena alfa, cadena beta, pero también se le llama doble positivo porque ya expresa estos dos señores, CD4 y CD8, y los presenta en muy baja cantidad en su superficie, ¿vale? Sin embargo, en este doble positivo, aunque tengo CD4 y CD8, su receptor todavía es inmaduro para poder transmitir señales. ¿Por qué? Por este señor que tengo aquí, el CD3. Ahora que veamos el receptor, nos daremos cuenta que el TCR tiene una cola citoplasmática muy corta. Por lo tanto, no sirve para transmitir señales. Necesita de otras proteínas de membrana para poder transmitir. ¿Cuál? El CD3. Y el CD3 está presente en todas las poblaciones linfocitadas. Entonces, ya aquí, entre comillas, tengo un receptor, pero todavía no es funcional. Aquí, en este punto, ocurre el primer examen, que es la selección. ¿Okay?
aquí él tiene que definirse hacia CD4 o hacia CD8. Ahorita se lo explico. Una vez que se define hacia CD4 o CD8, por ejemplo, si se define para CD4, ¿qué va a pasar con CD8? Lo deja de expresar. Si se define por CD4, ¿qué pasa con CD8? Si se define por CD8, ¿qué pasa con CD4? Lo deja de expresar. Entonces ahí se convierte en un solo positivo. Y aumenta la expresión del CD3, lo que se considera como un linfocito que ya expresa sus TCR, que expresa la proteína para transmisión de señales, o sea que ya puede ser un receptor funcional. Y aquí viene otro proceso de selección. Aquí es cuando se le pone la cascarita. Este es un antígeno propio. ¿Vas a activarte o no? No. Ok, sobreviviste, sales a la periferia como un linfocito T maduro, pero virgen. ¿Qué pasa con aquel que sí se termina activando frente a lo propio? Es eliminado. ¿Vale? Entonces, en resumen, ese es el proceso de maduración del linfocito T. Recuerden, conceptos clave: recombinación BDJ, procesos de selección y expresión de un TCR funcional. ¿Okay? Ojo, esto ocurre con cada linfocito T que se está produciendo nuevo en la médula. Durante la infancia se produce en grandes cantidades y a medida que nosotros vamos creciendo se sigue produciendo, pero ya en menor tasa, o sea, menor velocidad. ¿Vale? Ocurre principalmente durante los primeros años de vida. Bien. Entonces, ¿para dónde va ese linfocito T maduro pero naive? Se va para la periferia, específicamente hacia los tejidos linfoides secundarios, ganglio, vaso, tejido linfoide asociado. Y ahí espera, ¿a quién? A la célula dendrítica hasta que le lleve a presentar un antígeno. ¿Estamos claros con eso, verdad? Miremos acá. Esta es la estructura de un receptor de célula T. Está constituido por dos cadenas, una cadena alfa, una cadena beta. Pregunta capciosa: ¿cuál es la primera cadena que se expresa? Beta. La segunda es la alfa. Bien. Entonces, miren, si nosotros desglosamos la estructura de esas cadenas, de color amarillito tengo una porción que le vamos a llamar T. Esto es como un naranja, creo. Ese le vamos a llamar D. El J, verdecito, y el C, moradito. Esto que tenemos acá es dominio transmembrana y dominio citoplasmático. ¿Okay? ¿Por qué se le colocaron esos nombres, o por lo menos esas letras? La B o la V viene de variabilidad. La D viene de diversidad. Y la J de join o unión. Y la C de constante. Yo quiero que ustedes hagan el análisis lógico de qué significa constante en una proteína. Que siempre está ahí. ¿Qué más? ¿O qué? Entonces se los traduzco. Que sus aminoácidos, es decir, los aminoácidos que están en ese fragmento C, siempre van a ser los mismos. ¿Ok? No importa el linfocito T, ni tampoco importa si estamos hablando de tú y tú. ¿Ok? Bien. Del otro extremo, si ustedes analizan, es como si tuviéramos un dominio aquí. No es que tuviéramos, tenemos un dominio aquí, ¿verdad? Que es la bolita, y luego otro dominio por acá, ¿cierto? Necesito algo que me una. Esa es la J. El fragmento J es el que va a permitir unir lo que sería B y D junto con el constante. ¿Me siguen? Ahora, variabilidad. ¿Qué se le tiene a la mente de variabilidad? Que puede cambiar. De hecho, cambia entre todos los receptores. ¿Ah? Eso, para allá hoy, eso es recombinación BDJ. Entonces, variabilidad significa que los aminoácidos que van a ser parte de esa B, de ese fragmento B, varían demasiado, ¿vale? Y me refiero a varían demasiado si todos ustedes son linfocitos T,
cada uno va a tener una recombinación, es decir, va a tener una versión diferente. Y el D de diversidad también varía, pero en menor proporción, lo que permite mantener un mayor número de aminoácidos constantes, pero también algunos que varían. ¿Sí me va a entender? Entonces, el B y el D es fundamental para establecer la especificidad de cada receptor. ¿Me sigue? B y D van a determinar la especificidad de cada receptor de células T. Si lo miramos desde el punto de vista genético, ¿eso cómo ocurre? Nos ubicamos en el cromosoma 7 para el caso de la cadena beta y nos ubicamos en el cromosoma 14 para el caso de la cadena alfa. ¿Okay? Hay un subtipo, ahora aprovechando, de linfocitos T que se llama gamma delta. Ese subtipo de linfocitos T se producen en el timo y se quedan en el timo y se creen que cumplen funciones regulatorias locales. ¿Okay? Pero las que nosotros conocemos y que salen a la circulación son alfa beta. Entonces, en el caso del beta, cadena beta, tiene alrededor de aquí dice 50, pero ya la literatura ha demostrado que hay aproximadamente unos 60, 63 genes que codifican para fragmento variable. Y a cada uno se le colocó un número. B beta 1, B beta 2, B beta 3, B beta 50. ¿Vale? Para el caso del J, miren que, perdón, para el caso del D están salteaditos, pero en el caso del D pueden llegar a tener hasta 14 en el beta y hasta 24, si no estoy más, en el alfa. De D. Y para el caso del J, aquí me marcan unos cuantos que hay que salir, 3, 6, 7, tienen un poquito más, ¿vale? Solo por representación esquemática. En el caso de alfa, miren que hay 50 genes que codifican para J. ¿Me sigue? Entonces la pregunta del millón aquí es, ¿cuál escojo? O sea, tengo varios genes de B, varios genes de D, varios genes de J. ¿Y cuántos genes creen ustedes que tengo de constante o de C? Muy poquitos, muy poquitos. De hecho, de alfa solo tengo uno, de beta tengo 4. Son muy pocos. Entonces, de ahí viene el concepto de recombinación B de J. ¿Por qué? Porque yo debo seleccionar, mejor dicho, cada clona del linfocito T debe seleccionar por azar un gen de variabilidad, un gen de diversidad, fusionar, o sea, expresar el RNA mensajero, producir la proteína, fusionarla, luego coger otro de J y luego coger otro de C. ¿Me sigue? Abro paréntesis. ¿Ustedes se acuerdan del virus de influenza? ¿Qué característica tiene el virus de influenza? ¿Por qué? Porque su genoma está segmentado. Al tener un genoma segmentado, tiene genes que codifican para N y genes que codifican para H. Y cuando se produce el proceso de replicación y luego la formación del virión, se escoge de forma aleatoria una combinación de estas. Y al final yo puedo tener H1N1, H2N2 o H1N5, bueno, exageración. ¿Sí me va a entender? Acá ocurre algo similar. La recombinación B de J consiste en un proceso aleatorio donde se selecciona un fragmento o un gen de variabilidad, un gen de diversidad, un gen de unión y se pega a un gen constante. Por lo tanto, si yo tengo 3 clonas, es decir, son 3 linfocitos T que están en su proceso de maduración, este expresará un TCR que tendría variable 1, diversidad 1, J1 y constante. Pero también puedo tener el B2, D3, J5 constante. O, para que sea más claro, BN, cualquiera. D2, J2 y constante. Podría decirte que infinito. Bueno, que tampoco, porque ya hay un número que se puede hacer el cálculo, o sea, el cálculo de cuánto es el número de combinaciones, se puede calcular.
no te dicen, pero muchísimo. ¿Con qué propósito ocurre esto? Uno, es un proceso aleatorio. Pero yo les pregunto, ¿cuántos antígenos de agentes patógenos pueden existir en la naturaleza? Millones. Entonces, entre más eficiente sea mi recombinación BDJ en mis linfocitos T, obviamente voy a tener un mejor repertorio de TCR. ¿Me sigue? Un mejor repertorio de TCR. Bien, estamos bastante claros. Bien, ven acá y eso cómo se produce, ¿qué? Bueno, dentro del material genético, dentro de los genes que codifican para BDJ, vamos a encontrar unos patrones. Esos patrones son, por decirlo así, unas marcas específicas que utilizan una par de proteínas que se llaman las RAC. RAC1, ¿dónde están? Bueno, aquí deberían actuar, que es el RAC1 y RAC2. Ahí está, sí. RAC1 y RAC2. ¿Okay? Esas RAC1 y RAC2 van a identificar este patrón de ácidos nucleicos, lo que se conoce como heptámero y nonámero. ¿Heptámero viene de cuánto? De 7. Y nonámero, 9. ¿Dónde están ubicados? Están ubicados, por ejemplo, para el caso, bueno, ojo, abro paréntesis. Este concepto de recombinación BDJ también se aplica para los anticuerpos. ¿Okay? O sea, en la maduración del linfocito B también va a ocurrir. También vamos a tener genes de variabilidad, etc. Luego ocurre que los anticuerpos van a estar constituidos por 4 cadenas y no por 2. 2 cadenas pesadas, 2 cadenas ligeras. Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir? Estos patrones van a estar ubicados flanqueando, ya sea corriente arriba, corriente abajo, de esos genes de variabilidad y genes de diversidad. ¿Por qué la recombinación primero ocurre BD y luego J? Porque primero se reconoce B, D, una vez que se juntan, se reconoce J. ¿Okay? ¿Quién se encarga de eso? Se encarga la RAC. La RAC reconoce esos fragmentos y aquí va a utilizar, por ejemplo, otro conglomerado de proteínas que se va a encargar de romper. RAC reconoce el patrón, corta, y aquí este pedacito, ¿qué creen que va a pasar? Se pierde. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Para que ustedes me vean. Dependiendo cómo se presente, ya sea corriente arriba o corriente abajo, ese corte puede ser por eliminación o por inversión de la cadena, ¿vale? Para que queden las dos pegaditas, al hacer el corte queden las dos enfrentadas una con otra. Pero como tenemos por un lado heptámero y por el otro nonámero, por decirlo así, los extremos no son complementarios. Para que las dos cadenas se puedan unir, una debería estar más larguita que la otra, algo como esto. Entonces ahí entra el papel de la artemisa y de la TDT. La artemisa es una ligasa una ligasa que se encarga de abrir la cadena o las hebras. Como quedaron en extremo, la TDT se encarga de unirlas. ¿Okay? De esa manera, lo que antes estaba separado se queda junto. Y así ocurre con la siguiente. ¿Vale? Repito. Los genes están separados. Por ejemplo, aquí tengo un gen de variabilidad y por acá hay un gen de diversidad. El proceso de recombinación tiene que tratar de acercarlos y dejarlos junticos para que al momento de expresar el ARN mensajero se me pueda expresar toda esa información. Pero no me interesa lo que está en la mitad. Entonces, ahí entra el papel de las RAC que reconocen esos patrones de heptámero y nonámero, ¿verdad? Que flanquean los dos genes y por lo tanto van a hacer o un loop, que es esto que ustedes están observando acá, o una inversión, es decir, otro tipo de loop un poco más complejo donde la cadena de ADN se dobla para que espacialmente los dos genes queden uno cerquita del otro. Y ahí sí, cortar. Pero como estoy cortando, imagínense que yo tengo un hilo, lo corto,
Me quedan separados, necesito de la artemisa y de la TDT para poderlas unir. ¿Vale? Para poderlas unir. ¿Qué pasa con este fragmento de ADN que se cortó? Se pierde. Y cuando me digo se pierde es que el linfocito B no codifica más esa información. O sea, eso ocurre, por eso en algunos libros van a encontrar la expresión de recombinación en línea germinal. Como son células precursoras, esas células van a eliminar el material de ADN que no les interesa y quedarse solo con el que sí les interesa, que es el que le va a codificar para el TCR. Por lo tanto, si ya tú hiciste, por ejemplo, una recombinación B1, D1, J1, no vas a poder hacer una recombinación por otro lado. O sea, tú vas a seguir expresando B1, D1, J1. ¿Por qué? Porque, bueno, en ese caso uno se quita el otro, ¿cierto? Pero el B2, el B3, el B4, ya esa información la perdiste. Recuerda, porque está delante de todo el paquete de B. ¿Me explico? Mira, aquí tienes B, aquí tienes B, aquí tienes D. O sea, todos los genes que codifican para B, B1, B2, B3, B4, se pierden con la recombinación. En la cadena original. En la cadena original. ¿Ah? Cuando se corta. Por eso es que se habla de línea germinal. Mira que aquí te lo están mencionando. ADN en línea germinal. Se pierde esa información. ¿Vale? No, ya eso queda definido. O sea, tú estás, es como si tú hicieras, mira, de esto no me interesa, lo quito, esto no me interesa, hasta me quedo con el formato final. Ya. Porque para esas células no lo vuelvo a utilizar más. ¿Vale? Vale, ojo, cada célula lleva su proceso. Cada célula lleva su proceso. Cuando hago recombinación, cada célula hace su recombinación, los genes que no utilizó o que no tuvo en cuenta, o sea que no seleccionó, son eliminados. Al ser eliminado, ya pierdo la posibilidad de volver a presentar un receptor con un gen diferente o con una especificidad diferente. Exacto. Por eso, este ejemplo ya te está definiendo, mira, esta célula o este linfocito T te va a expresar solo y exclusivamente un receptor con la combinación esa. B1, D1, J1. La otra, B2, D3, J5. ¿Qué crees que en esta, por ejemplo, qué crees que le pasó al B1? Se fue. ¿Qué le pasó, por ejemplo, al D1 y al D2? Se fue, se perdió, se cortó, se extinguió. ¿Vale? Y eso es lo que hace que cada linfocito B o linfocito T sea específico. ¿Me siguen? ¿Ahí estamos claros? Bien. Ok. Te lo digo lo que se ha demostrado y lo que se tiene evidencia. Para el caso del linfocito T, como él tiene más genes que codifican para cadena constante, esos no se tocan. Eso es lo que abre la posibilidad que en el caso del linfocito B, él pueda cambiar la clase de anticuerpos. En algunos casos puede alternar. ¿Vale? Ahorita te muestro una diapositiva. Para el caso del TCR no, porque en el TCR los constantes son muy escasos, son muy poquitos. Entonces prácticamente que queda el marco de lectura de esos genes que tienen que expresar. ¿Vale? Bien. Sí. En cada uno está haciendo su proceso. Es como ustedes. Cada uno viene a clase, cada uno presta atención, cada uno entendió lo que entendió. Al final todos son médicos. ¿Sí me va a entender? Pero al final de pronto hay uno que todavía confunde, hey, ¿para qué sirve el ibuprofeno? Ejemplo, estoy echando una exageración. Cada uno lleva su proceso. ¿Ves? Funciona así. Entonces,
Dime. ¿No sería más poderoso un linfocito que expresara todos los genes al mismo tiempo? Míralo desde el punto de vista estructural. Podría ser, por ejemplo, un linfocito que por azar exprese en su superficie TCR con diferentes especificidades. Sería maravilloso. Pero recuerda que el sistema tiene algo, la regulación. Imagínate que ese linfocito tiene 10 receptores de TCR, uno que sea específico a un virus, otra a otra bacteria, otro a parásito, y hay uno de esos receptores que es específico a un antígeno propio. ¿Cómo lo controlas? Entra el virus, va a activarse, pero como es específico a otro, puede generarte la enfermedad. ¿Ves? Entonces, mucho en exceso es malo. Recuerda, por ejemplo, en el caso del linfocito B, es prácticamente una cadena de producción. Y está a la fija de esto es lo que produzco y esto es efectivo. Y eso es lo que se quiere, refinar. Es decir, no llegar a la cantidad, sino a la calidad de la respuesta. ¿Ves? Bien. Dime. La artemisa, mirad aquí, cuando se hace el corte, los dos extremos quedan cerraditos. Entonces, para poder romper, necesitan la artemisa y rompen la cadenita, abre, ¿verdad? Abren las dos cadenas para que queden abiertas y luego la TDT se encarga de abrir. Ahí puede ocurrir que dependiendo cómo queden las dos cadenas, se coloquen aminoácidos complementarios para poder funcionar apropiadamente. Bien, entonces esto es un resumen de lo que ocurre con el TCR. En este caso de acá, miren que tengo el cadena beta, este es el precursor, ¿verdad? Esto es lo que sería un pre-linfocito T, que tiene una cadena beta, tiene una cadena accesoria, solo para mantener estable esta proteína o este receptor, tiene dos cadenas sigmas, tiene una cadena epsilon, tiene una cadena delta, una gamma, otra epsilon, ¿verdad? Sin embargo, no tiene CD4 ni CD8. En este otro extremo ya sería un linfocito T maduro, ya él expresa o CD4 o CD8, pero la señal de transmisión es baja, por eso se considera doble positivo. Y cuando ya hablamos de un linfocito T maduro, expresa cadena alfa, cadena beta, se define por CD4 CD8 y ya tiene las cadenas sigmas funcionales para transmitir señales. Miren que no tiene cola, o sea, el TCR como tal no podría transmitir señales. Recuerden que una característica de proteínas de membrana que transmiten señales que tienen una cola bastante larga a nivel del citosol y tienen una serie de dominios o residuos de tirosina para poder ser fosforilados. ¿Okay? No sé si se acuerdan de pronto de las vías de las MAP quinasas en bioquímica. Hombre, ¿por qué ocurre? Porque tiene una serie de dominios de tirosina o tirosin quinasas que son fosforiladas, desfosforiladas y eso permite la transmisión de señales hacia el mundo. ¿Okay? Chicos, voy un poquito porque me falta material y no quiero quedar corto, ¿vale? Bien, dentro de las etapas entonces tengo célula madre, precursor hematopoyético, tengo el precursor de célula T, ya esto está ocurriendo a nivel del timo, tengo un doble negativo 1, me adelanto un poquito. El precursor llega en una porción córtico-medular, o tirando más a la médula del timo, ¿ok? Llega gracias a la estructura que tienen los vasos en esta porción. Estratégicamente, allí se expresa algo que se llama esfingosina 1-fosfato, ¿vale? Ligando. Ahí se secreta. En ninguna otra parte del cuerpo se está produciendo. Los precursores del linfocito de T salen a circulación, salen de médula, pasan a circulación, llegan hasta el timo atraídos por ese gradiente de concentración. Ahí utilizan unas moléculas de adhesión, ¿verdad?, que les permiten la migración. Ahora, es un sitio que aunque no tiene un aumento en su permeabilidad ni vasodilatación, permite la migración de células al exterior. ¿Por qué? Porque la estructura de su endotelio es alta.
¿vale? Lo que permite migrar células, pero no permitir el paso de líquidos. Entonces, eso es lo que favorece la migración del linfocito. Entonces, él aquí empieza este viacrucis. Yo lo veo como cuando ustedes están en primero, segundo, tercero, décimo semestre, van a rotación y hacen su internado. Hacen todo este viaje, ¿verdad? Muchas de ellas mueren en el camino, muchísimos de ustedes se mueren en el camino, pero se atrasan y salen nuevamente a la periferia por torrentes sanguíneos. ¿Okay? Entonces ahí es donde entran estos pasos: doble negativo 1, doble negativo 2, doble negativo 3 y 4. Y en estos primeros pasos es donde él apenas está expresando esa cadena beta, o sea, apenas está generando la recombinación BDJ de la cadena beta, luego la recombinación BDJ de la cadena alfa, ¿cierto? Y luego la expresión del CD4 y CD8, lo que le da entonces el nombre de doble positivo. Antes de llegar al doble positivo, él pudo haber seleccionado otras dos cadenas que también están codificadas en nuestro genoma, pero que se expresan en menor cantidad, que son gamma y delta, generando una subpoblación que se llama linfocito T gamma delta. Esa población, miren que puede que se quede aquí y cumple funciones reguladoras, o puede que salga a la periferia y no es muy claro su proceso. Sí tiene algunas funciones, pero no quiero embolatarlo con eso. Me quiero quedar solo con CD4 y CD8. Cuando llegamos a este punto, pasamos entonces a los procesos de selección. Ahorita se los voy a explicar. Por lo tanto, nos definimos por un CD4 o un CD8, o sea que ahí se convierte en un solo positivo. Llega hasta la médula del timo, no médula ósea. Médula del timo, donde pasa por selección negativa y en el mejor de los casos sobrevive y sale a la periferia. ¿Okay? ¿En qué consiste eso de la selección positiva y negativa? En la selección positiva, el linfocito T o el precursor del linfocito T va a entrar en contacto, puede ser con una célula dendrítica o en la mayoría de los casos con células epiteliales de timo. Esas células epiteliales de timo, ¿dónde están? Mira, aquí tengo el doble positivo. Tienden a estar muy cercanas a la corteza o las trabéculas de la corteza del timo. Ellas van a expresar van a expresar MHC clase 1 y MHC clase 2. ¿Okay? MHC clase 1 y MHC clase 2. Hay varias teorías, ya se las voy a mostrar. Si el linfocito T que entra en contacto reconoce clase 1, ¿qué creen que va a pasar? Se va a quedar por CD ¿qué? CD8. Si el linfocito T que entra en contacto con esa célula epitelial es por clase 2, CD4. Y ahí nos quedamos con CD4 y CD8. O sea, la selección positiva lo que nos va a definir es la diferenciación hacia CD4, hacia CD8 y por lo tanto la funcionalidad de esa célula. ¿Okay? Ahora les pongo una pregunta capciosa. Si tenemos dos veces la cantidad de CD4 sobre CD8, ¿qué se me puede venir a la mente? Al principio de la clase les decía, tenemos una relación 2:1 de CD4 sobre CD8. ¿Qué es? Hay mayor expresión de MHC clase 2 por parte de estas células epiteliales. Lógica. ¿Vale? Bien, con ese primer paso lo que estamos asegurando es que, uno, el TCR de ese linfocito T es funcional, o sea, porque está reconociendo MHC, y dos, estoy definiendo la funcionalidad de esa población, o sea, estoy definiendo su fenotipo. Ahora la pregunta del millón es, ¿será que este linfocito se activa frente a antígenos propios? Viene la selección negativa. En algunos casos, esa misma célula epitelial que está expresando ese MHC puede también expresar un péptido antigénico. Y ese péptido antigénico es un antígeno propio. Puede ser un pequeño fragmento de insulina, puede ser un pequeño fragmento de anticuerpo, por lo menos la fracción constante, puede ser un pequeño fragmento de hormonas, de algún tipo de hormona, ¿verdad? O un antígeno tejido específico incluso. Esa célula epitelial tímica tiene una alta capacidad de expresar
una amplia variedad de antígenos tejido específicos. ¿Okay? Y cada una de ellas va a expresar un antígeno diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo cientos o miles de linfocitos T que están en el proceso, ya pasaron por la selección positiva, y por otro lado tengo células dendríticas expresando. Entonces, por ejemplo, viene este señor y yo como célula epitelial le muestro un antígeno de insulina, ¿verdad? Viene esta chica y a ti se le está presentando un antígeno de, no sé, un antígeno de tiroides. Vienes tú, un antígeno de otro muscular, una cosa por el estilo. Pero curiosamente, tu TCR es para un virus. ¿Qué pasa? Si tu TCR es dirigido a un antígeno viral y yo te estoy entregando, te estoy mostrando insulina, ¿será que tú te activarías o reaccionarías? No, ¿verdad? Pasaste la prueba. ¿Sí me va a entender? Pero imagínate que yo a ti te estoy mostrando un antígeno viral, pero un antígeno de músculo, por ejemplo, pero tú eres, tu TCR tiene especificidad frente a un antígeno de insulina. ¿Reaccionarías? No. ¿Pasas la prueba? Sí. No, ella puede presentar varios antígenos en sus diferentes MHC que tienen en su superficie. Pero una sola célula no es la que entra en contacto con todas las clonas que están en el mismo proceso. O sea, cada una tendrá una evaluación diferente. Ahora, lo que se cree es que en este proceso de selección negativo, ¿sí? El linfocito va, ay, mira, llego aquí, este es de insulina, pasé la prueba. Este es de tal, pasé la prueba. Este es de tal, pasé la prueba. Y bueno, hice 3 pruebas, pasé. Hay otro que de pronto hizo una sola y pasó. Pero lo mismo que les explicé ahora con el examen. ¿Me evaluaron todos los antígenos que tengo en el cuerpo? No. Por eso se estima que al menos el 1% de los linfocitos T y B pueden ser autorreactivos. ¿Vale? Ajá. Y lo se reacciona. No. La prueba de selección positiva está pensada para reconocer, identificar esos linfocitos T o B que puedan generar autorreactividad. Es decir, que reconozcan lo propio como extraño y se terminen activando. Eso no me sirve. Es por eso, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, el proceso de selección, pues la idea es que se eliminen esas células autorreactivas. Pero miremos acá. Si logran ver el amarillito, este es el número de células. Entre el 90 y 96% de las células de los linfocitos T que entran al timo a maduración terminan muriendo. O sea, hay una gran cantidad de muertes. ¿Por qué? Tenemos afinidad demasiado baja, no nos sirve. O sea, si hay una baja afinidad del TCR por el MHC, hay poco reconocimiento, ¿no? Me indica que es un linfocito T no funcional o no es muy funcional. Ahora, no es seleccionado de forma positiva. ¿Qué significa? Que no hubo unión con MHC, no se logró, recuerda que positiva es la primera, negativa es la segunda. No definió si es CD4 o CD8. O sea, no es una célula funcional. El 96% de tus células están. Y pero ven acá, tengo ya 37 años, estoy vivo. De 2 a 5 sobrevive. De este 2 a 5 tiene una afinidad intermedia. O sea, yo necesito que reconozca MHC. Que reconozca. ¿Qué tan fuerte? No me interesa, que reconozca. Seleccionada de manera positiva. Pasó la prueba. Sale. Pero mira acá, tiene una afinidad demasiado alta. ¿A quién? A antígenos propios, ¿verdad? Para selección negativa, o sea, eliminado, entre un 2 y 5%. O sea, que nosotros nos quedamos con este señor, el azulito.
2.5% de las células T que van al timo a maduración son las que salen a la periferia y son las que nos generan nuestra inmunidad. Casi que toda la vida lo que ocurre es que va disminuyendo, porque igual el timo es un tejido que involuciona con el timo. ¿Ves? Entonces, por lo general, esto ocurre principalmente en las primeras edades de la vida. Y luego comienza a disminuir. Bien, ¿qué significa eso de afinidad? Recordemos que MHC y TCR no es que va a generar interacciones, puentes de hidrógeno ni nada de eso con todos los aminoácidos del péptido antigénico, sino con unos cuantos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una afinidad leve. Mira que nada más el TCR está reconociendo 2 o está haciendo interacción con 2 aminoácidos de ese péptido. ¿Qué se considera como una afinidad moderada o intermedia? Tengo 3. Pero mira que acá tengo 4, lo que me daría una alta afinidad, o lo que se conoce como unión alta. Esto es un tema bastante polémico. ¿Por qué? Si yo tengo una afinidad baja, puedo sobrevivir a la selección y salir. Si tengo una afinidad alta, muero. Entro en apoptosis, porque digamos que el proceso me considera como autorreactivo. Pero si tengo una afinidad moderada, me activo y diferencio algo que se llama T regulador nativo. Y desde allí comienzo a controlar la respuesta inmunológica. ¿Vale? O sea que no todo es malo. ¿Con qué me tengo que quedar? Con este señor, una afinidad leve. Ahí, suficiente. Ahora, hay varias teorías. Esta de acá, por ejemplo, el modelo instructivo, donde la célula dendrítica obviamente va a expresar diferentes niveles de CD4 o CD8. Por ejemplo, en este caso CD4 bajo y CD8 alto, lo que me daría origen a ¿qué? A un linfocito TCD8, o CD4 alto, CD8 bajo, lo que me daría origen a un linfocito TCD4. Ese es un modelo, o sea, esa es una forma de explicar lo que puede estar ocurriendo con la selección positiva. En este otro modelo es que el linfocito T interactúa por azar con diferentes células epiteliales. Y durante esa interacción puede ocurrir que yo interactúe con más linfocitos, con células epiteliales, ¿verdad? Que son más CD8 y otras que son más CD4. Pero también depende mucho la capacidad de reconocimiento o afinidad por el antígeno propio. Por eso sobrevivo o no sobrevivo, ¿vale? Y el modelo de señalización va a depender mucho también del propio linfocito T a partir de otras señales que participan en el proceso, interleuquina 7, factores de transcripción, factores de crecimiento, etc. ¿Okay? En resumen, el linfocito T tiene que definirse por CD4 o CD8 para poder cumplir su función, y 2, debe tener una afinidad baja frente a lo propio para poder sobrevivir y ser ese 2 a 5% de las células que salen a circulación. ¿Okay? ¿Estamos claros? Bien, estamos bien con el tiempo. Listo. Pasemos al linfocito B. Oye, ustedes se cansan, yo más que estoy aquí hablando echando yayara. Bien, pasemos al linfocito B. En el caso del linfocito B, la producción y maduración ocurre ¿en dónde? En la médula, ¿cierto? Gran parte de la médula. Obviamente vamos a tener también un proceso de recombinación BDJ, muy similar a lo que ya mencionamos anteriormente. También vamos a tener un proceso de selección negativa, más que todo selección negativa, es decir, el proceso de selección positiva es muy raro. Pero aquí vale la pena recalcar o resaltar algo. Mientras que en el linfocito T, ese linfocito cuyo receptor reconoce y reacciona frente a antígenos propios es eliminado, en el linfocito B no necesariamente. Se le da el chance, por decirlo así, de poder reordenar nuevamente, que es dirigido a la pregunta que tú me hacías ahorita, ¿sí? ¿Es que la célula puede cambiar? Sí,
puede cambiar. Para el B no, para el B. Entonces el B puede modificar un poquito su receptor o su SR, nuevamente ser evaluado, ¿verdad? Y si en esta ocasión la modificación le sirvió, sale. Pero si la modificación, o lo que se conoce como edición de receptor, no le sirve, o sea, empeoró, es eliminado. ¿Vale? Entonces, eso explica por qué en las enfermedades autoinmunes tenemos mayor tendencia de linfocitos B autorreactivos que linfocitos T autorreactivos. ¿Vale? De hecho, las bases de las enfermedades autoinmunes empiezan con la producción de anticuerpos autorreactivos que comienzan a generar la respuesta adaptativa y terminan activando linfocitos T también autorreactivos. ¿Vale? Entonces, la última parte de esa maduración ocurre en un tejido linfóide secundario, llámese vaso en este caso, y hay algo característico. ¿Se acuerdan del tipo de anticuerpos que utiliza de membrana el linfocito B? ¿Cuál es? IgG. M de mamá, ¿vale? Pero en ese último paso, él va a hacer un cambio de clase para poder expresar o coexpresar IgM e IgD. ¿Vale? IgM e IgD. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Parece que se para rápido. Cuando nosotros nos encontramos en el desarrollo fetal, gran parte de esos primeros linfocitos B que se producen es a nivel hepático, lo que daría origen a lo que se conoce como linfocito B1. ¿Okay? Ese linfocito B1 se caracteriza porque expresa IgM como receptor o como BCR y también una molécula accesoria que es el CD5. En cambio, cuando ya nacemos y todo el proceso pasa a médula, entonces podemos llegar a expresar lo que se conoce como linfocito B2. ¿Okay? Ese linfocito B2 pasa por una transición. O me quedo solo produciendo IgM o paso a la periferia y puedo producir o expresar IgM e IgD. ¿Vale? ¿Se acuerdan de los ganglios? ¿Qué estructuras hay en los ganglios que están repleticos de linfocitos B? Los folículos, ¿cierto? Entonces, en la región folicular, es decir, en los folículos como tal, vamos a tener gran cantidad de este señor, mientras que en la región marginal, en las zonas adyacentes, podemos encontrar linfocitos B de este señor, ¿verdad? Presentes también. Entonces, una forma muy clara de poder decir, mira, estos se nos van a ubicar principalmente en los folículos, dentro de los tejidos linfóides secundarios, y en regiones marginales, o sea, cercanos a los folículos, los linfocitos B2. Funcionalmente tienen la misma función. El proceso es lo mismo, pero aquí vale la pena recalcar y recordarles que el anticuerpo o los anticuerpos constan de 4 cadenas, 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Las cadenas pesadas pueden ser N, D o mu, delta, epsilon, gamma y alfa. ¿Okay? Mientras que las cadenas ligeras pueden ser kappa y lambda. No es que pueden ser, son. ¿Vale? Entonces el proceso de recombinación empieza primero B de J con quién? ¿Cómo se llama esta letra? ¿Cómo estamos de griego? Mu, ¿vale? No es mu, mu. Entonces primero se hace recombinación B de J de las cadenas pesadas. Y por lo tanto, para que la molécula sea estable en la superficie, se le coloca unas cadenas accesorias mientras tanto. Por otra parte, tenemos entonces ya ahí recombinación de las cadenas ligeras, kappa y lambda, lo que nos daría entonces a un receptor, entre comillas, presente, pero todavía no del todo funcional. Por eso tenemos un linfocito B inmaduro. Miren que todo este proceso ocurre ¿dónde? En médula. Y miren que la característica de los marcadores va cambiando. Por ejemplo, el CD19 es un marcador del linfocito B y permanece constante siempre. Sin embargo, cuando ya estamos en un estadio inmaduro a maduro, comenzamos a tener mayor presencia de anticuerpos en su superficie, o sea, receptor.
lo que nos da un IgM alto para el caso del maduro. ¿Okay? Pasa a la periferia y es donde entra entonces la posibilidad de encontrar los linfocitos B1 o foliculares, que son los que pueden coexpresar IgM e IgG. A nivel de médula, esto creo que se lo mencioné en la primera clase, esa migración ocurre, ¿verdad?, desde un seno hasta el otro seno vascular, gracias a la presencia de factores de crecimiento y también de cierto tipo de quimiosinas y ligandos para esas quimiosinas. Una de ellas es la interleuquina 7, no me acuerdo si por aquí está la interleuquina 7 y la CXL12. Eso es lo que le permite a ese precursor del linfocito B migrar hasta el otro extremo y salir con una célula B inmadura y dirigirse hacia el vaso o tejido linfoide secundario. Si nosotros miramos la estructura, tenemos cadena pesada, cadena ligera. Y miremos que es muy parecido. Porción o fragmento variable, porción D de diversidad, J de unión y constante. En el caso de los anticuerpos, a diferencia de los TCRs, la porción constante es lo que va a determinar la funcionalidad de ese anticuerpo. ¿Vale? En la clase de linfocitos B se le explicará mejor. No solamente va a determinar si es IgM, IgD y demás, sino que va a determinar su función. Es decir, si va a ser capaz de activar el complemento, o si va a favorecer la fagocitosis, o si va a permitir la activación del mastocito y cosas así. Ya es la funcionalidad. Entonces, para el caso de la cadena ligera, también tenemos variabilidad y J. ¿Qué pasa con diversidad? No la tenemos. Entonces tenemos una recombinación de J. ¿Okay? Lo mismo que ocurre con el linfocito T. Cada clona linfocito B va generando su proceso de recombinación, al final va a expresar un tipo de receptor B. Y aquí es donde entra el proceso de selección. En la selección, estos que se encuentran en región folicular, ¿verdad? Recuerden que todavía están inmaduros, ellos pasan por una selección donde se le presentan antígenos y si pues lo reconoce y trata de activarse, pues es eliminado. Pero a algunos se les da la posibilidad de reeditar su receptor. ¿Okay? Si no, pasamos entonces al T2, el cual tiene la capacidad de expresar los dos, que es lo que mencionábamos ahorita. Hay un factor que sirve de supervivencia, que es este señor, que no se les olvide, el BAF. El BAF es un estímulo de supervivencia para linfocitos B y también para células plasmáticas. Eso es lo que hace que podamos tener grandes cantidades de linfocitos linfocitos B a nivel de los tejidos linfoides secundarios y que puedan durar bastante tiempo. ¿Okay? ¿En qué consiste ese concepto de la edición del receptor? Esa edición ocurre solamente en las cadenas ligeras. Recuerden que el receptor consta de las dos, cadena pesada, cadena ligera. Y todo esto que tenemos aquí es lo que se conoce como sitio de unión o fragmento de unión de antígenos. O sea, eso es lo que va a determinar si el anticuerpo reconoce un antígeno de bacteria, un antígeno de virus, un antígeno lo que sea. Entonces la adición solamente ocurre en la cadena ligera, no en la cadena pesada, por decirlo así. ¿Vale? Prácticamente es una serie de cambios que ocurren aquí en el B y en el J. Más que todo en el B. El J es muy importante. Ahora, para el caso de los B2 o T2 o transición 2, ellos tienen la capacidad de coproducir y coexpresar IgM y IgD. ¿Por qué? Curiosamente, si miramos el gen que codifica para las cadenas, tenemos que el gen para delta se encuentra adyacente al virus. Por lo tanto, si nosotros vamos a producir en serie, los linfocitos B van a escoger el siguiente gen constante que continúa, que es el delta. Por eso las células podrían expresar mu y delta al tiempo. ¿Okay? Bien. Entonces aquí tengo varios escenarios. Uno, ¿qué pasa cuando el anticuerpo, o en este caso el linfocito B, reconoce diferentes moléculas o reconoce una molécula propia pero en diferentes sitios? Eso es lo que se llama multivalencia. Puede reconocerlo en diferentes epítopes. Ese señor
muere o se le permite reeditar la cadena ligera de sus anticuerpos. ¿Qué pasa cuando la molécula es soluble y es capaz de reconocerlo? Es decir, puede migrar a la periferia, pero es en la periferia donde termina su maduración, ¿vale? Entonces, eso es lo que conlleva a un linfocito B anérgico. Es decir, un linfocito que es capaz de reconocer, pero no de activarse. Funcionalmente, no sirve. ¿Qué pasa cuando la molécula propia que no forma enlaces cruzados es de baja afinidad? Es decir, reconoce, pero ese reconocimiento es muy bajo. Pues el linfocito B puede salir a la periferia y en ese sentido se considera como un linfocito maduro, pero al mismo tiempo es ignorante de las vías clásicas de activación. Funcional, no es muy funcional. O sea que vamos a tener linfocitos ahí por tener. Y este último sí es el propio. Reacción nula, o sea, no reaccioné frente a antígenos propios, salgo a la periferia, soy completamente funcional, soy completamente maduro. Este es el que nos interesa. ¿Y por qué las caritas tristes? ¿Qué están llorando? ¿Tienen hambre? ¿Ah? Ya nos faltan, ya, es la última. Yo iba a decir, me faltan como 50 diapositivas. No, mentira, es la última, ¿vale? Listo. ¿Listos? Ok, 5 preguntas. Mejor que yo. Está fácil. Está fácil. Mira, además de perfecto. A ver, ¿quién patinó? Dirémosle lógica a la cosa. CD4 sería un marcador del linfocito B. No, porque es específico de quién linfocito. CD8 menos. Bien. El CD3, ¿para qué se usa? ¿Quién se acuerda? ¿Para qué? Para transmitir señales del TCR. Y recuerdo que les dije, el CD3 es un marcador específico del linfocito T. O sea, solo aplicando ese concepto nos queda libre solo CD5. Que también les dije que era un marcador del linfocito. Bien, 3.
Bien, perfecto. BDJ, selección negativa es muerte, no va a generar diversidad. Clonal anemia es que la célula sale pero no es funcional. Migración al vaso, pues ya es un patroncito B. 4. Se lo copiaste. Vamos a ver. Este tema. Linfocito doble positivo. No sé, histología la cabía. Linfocito maduro no, porque ya sale maduro pues después que aplica las 2 selecciones. Linfocito inmaduro, bueno, todos entran inmaduros. Y prolinfocito es la primera fase. Última. Ah, sí, este dejo separar. Dejo separar. Porque este me lo dejo Fácil. no va a llamar. Y si lo llamas al final, no va a El macrófago produce anticuerpos. O la célula del anticuerpo. Bien, ¿quién será el ordenador? Luna, ¿dónde está Luna? Luna. Bien. Isaac. Bien. Calderín. Bien. Y María Camila. Salinas. Muy bien, chicos. Bien, ojo, aquí me salen todos. ¿Quién fue el último? A ver. Mínimo el que no quiso poner nombre. Mentira. No, Dana no alcanzó a contestar. Juanito. ¿Dónde está Juanito? Bien, chicos. ¿Preguntas, inquietudes? Bien. Bueno, nos vemos en la